Buen día, nosotros somos el grupo 8 y los integrantes somos Ferreira Julieta, Maizares Elian David y Paredes Ezequiel. Nuestro paper habla sobre el marco regulatorio para la manipulación de genes y otras técnicas nuevas de mejoramiento en Argentina. ¿Qué son las nuevas técnicas de mejoramiento? Son un grupo de innovaciones recientes en el mejoramiento del cultivo de la planta. Es decir, es un término creado recientemente en referencia a las tecnologías para crear diversidad genética en las plantas utilizando técnicas de biología molecular. Estas técnicas no son un término ni científico ni estrictamente normativo, es decir, que todavía no tienen una definición estricta. Lo que busca la NBT es establecer algún tipo de contraste con la modificación genética tradicional, que es entendida como los cultivos genéticamente modificados. El principal instrumento internacional para la regulación de los OGM es el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que se abrevia CPB. Esta es la fuente de definición más aceptada de organismo genéticamente modificado. Bueno, un organismo genéticamente modificado es cualquier organismo vivo que ha adquirido la combinación genética novedosa generada a través del uso específico de técnicas de biotecnología moderna. Cuando hablamos de biotecnología moderna, significa la aplicación de técnicas in vitro de ácidos nucleicos y la fusión de células. Ahora yo voy a resumir algunas técnicas de mejoramiento. Acá las nombro a todas y voy a hablar un poquito de cada una. La primera es nucleasas dirigidas a sitios específicos. Bueno, estas nucleasas implica el uso de diferentes enzimas de ADN que están dirigidas para cortar el ADN en un lugar predeterminado. Estas van desde unos pocos nucleótidos hasta la inserción de secuencias adicionales. Por ejemplo, las zinc finger nucleasas, traducidas como nucleasas con dedo zinc, las megasnucleasas, las nucleasas efectoras Tallen y las CRISPR-Cas9, que es el sistema para mutagénesis dirigida y de edición genética. La otra técnica se llama modificación epigenética. Es una técnica que permite metilar en las bases de ciertas regiones genómicas específicas, modificando la expresión de genes endógenos. Luego tenemos hibridación reversa, que es una técnica utilizada para producir híbridos mucho más rápido y en mayor número que las técnicas convencionales de reproducción de plantas. Luego tenemos injerto en portainjerto transgénicos. El injerto es la unión física de dos secciones de plantas diferentes, normalmente de especies cercanas. La que proporciona la raíz se llama patrón portainjerto y la segunda es el vástago o el injerto. Ambas pueden continuar creciendo como un solo individuo o integradas histológicamente como quimeras. Acá hay un esquema de diferentes tipos de injerto. Por otro lado tenemos la agroinfiltración, que es una técnica que usa Agrobacterium recombinante para lograr la expresión transitoria de construcciones genéticas en tejidos de planta. En esta imagen podemos ver tres tipos de agroinfiltración. Luego tenemos ODM, que es mutagénesis dirigida por oligonucleótidos. Es una técnica de mejoramiento que utiliza oligonucleótidos sintetizados químicamente
para inducir mutaciones dirigidas en el genoma de las plantas. La cisgénesis es un concepto relativamente nuevo en la modificación de plantas. La cisgénesis implica la utilización de genes completos o alelos de especies sexualmente compatibles o de la misma especie. Por otro lado, tenemos la intragénesis, que también utiliza secuencia de genes o alelos de especies sexualmente compatibles o de la misma especie, pero a diferencia de la cisgénesis, las construcciones obtenidas se originan a partir de diferentes elementos funcionales y pueden ser insertadas en orientaciones sentido o antisentido respecto a las posiciones del gen original. Ahora voy a hablar de los enfoques normativos en el mundo, donde voy a mostrar una visión del panorama normativo de los productos derivados de las nuevas técnicas de mejoramiento. Yo voy a hablar de Estados Unidos y mis compañeros van a seguir con los otros países. El Departamento de Agricultura, que como ven acá en la imagen se abrevia USDA, realiza una determinación del estatus regulatorio de los productos derivados de las nuevas técnicas de mejoramiento, que se basa en un análisis que hacen caso por caso bajo la Ley de Protección Vegetal de los Estados Unidos. Algunos productos ya han sido autorizados por este departamento por no estar sometidos a la normativa que se aplica actualmente. El criterio de regulación de Estados Unidos se basa en su marco legal. Por lo tanto, una determinación de estatus, ya sea regulado o no puede ser fácilmente trasplantado a la mayoría de los países que basan su regulación en un lenguaje similar al del CPB. Hablar de Canadá. El marco regulador de la biotecnología de Canadá data de 1993. En Canadá surgió un nuevo concepto, plantas con rasgos nuevos. Y se trata de plantas que contienen un rasgo que no están presentes en las mismas especies que ya existen. El sistema reglamentario de Canadá se aplica a nuevas plantas y alimentos, independientemente de la técnica de producción, reproducción y creación. Esto es muy diferente del resto del mundo, en el que se activa por el método de producción. Nueva Zelanda es parte del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, mientras que Australia no lo es. Sin embargo, ambos países tienen sus definiciones y regulaciones particulares para establecer qué es un organismo genéticamente modificado. La entidad de normas alimentarias de Australia y Nueva Zelanda convocó un panel de científicos para asesorar de cómo regular las nuevas técnicas de mejoramiento, el cual dividió las técnicas en 3 grupos. El primer grupo de técnicas, las cuales deben considerarse como genéticamente modificados. El segundo grupo de técnicas no deben considerarse como genéticamente modificados. Y el tercer grupo, el panel concluyó que no deben considerarse como genéticamente modificados. La Comisión Europea creó un grupo de trabajo que estaba formado por expertos de las autoridades competentes de los países miembros de la Unión Europea y finalizó un informe en 2012. El resultado esperado de este proceso, un documento de directrices que se espera que se distribuya a los países miembros para que formulen sus comentarios antes de final de 2015. Además, el Centro Común de Investigación de la Unión Europea revisó el estado de esta modernidad y publicó un informe en 2012. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha publicado criterios de evaluación de la seguridad solo de algunas nuevas técnicas de mejoramiento, como la cisgénesis, la intragénesis y la ZFN tipo 3, que constituyen las nuevas técnicas de mejoramiento menos discutibles, es decir, las con mayores posibilidades de que sus productos derivados sean considerados universalmente como organismos genéticamente modificados. La Organización de Cooperación Económica y el Desarrollo tiene un grupo que aborda las nuevas técnicas de mejoramiento como una cuestión emergente y ha reunido información
de referencia sobre las tecnologías y las experiencias de los países. La mayoría de los países han informado que los desarrollos están todavía en fase de investigación a nivel nacional. Se observa que unos pocos países disponen de mecanismos que funcionen para determinar la situación reglamentaria de los productos derivados de las nuevas técnicas de mejoramiento. Sin embargo, son los menos convenientes como fuente de inspiración para la mayoría de los demás países, debido a las grandes diferencias en los marcos jurídicos y definiciones. El sistema regulador argentino en relación a los organismos genéticamente modificados es uno de los más antiguos y reconocidos. Recientemente, la Organización de Alimentación y de Agricultura de las Naciones Unidas ha reconocido a la Comisión Argentina de Bioseguridad CONABIA como centro de referencia para la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados. Argentina utiliza definiciones del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena sobre su sistema de regulación. En el momento en que se elaboró el CPB, Argentina era uno de los pocos países del mundo que contaba con un marco regulatorio para la evaluación de la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados. Argentina y la mayoría de sus socios para los movimientos transfronterizos de organismos genéticamente modificados basan actualmente su regulación en lenguaje similar al del CPB. Como conclusión, el término combinación novedosa de material genético sería clave para determinar si un producto derivado de las nuevas técnicas de mejoramiento se considera un organismo genéticamente modificado. Al ser considerado este tema como un debate que tuvo líneas de pensamientos diferentes en todas sus partes. No existe una lista de referencias sobre las nuevas técnicas de mejoramiento unificada, ni debería haberla, ya que estas tecnologías no dejan de surgir. Un nuevo reglamento sobre las nuevas técnicas de mejoramiento no debería basarse en una lista o descripción cerrada de tecnologías concretas, sino que debería ser flexible y poder aplicarse a las técnicas existentes o futuras en la medida de lo posible. Las nuevas técnicas de mejoramiento pueden resultar más convenientes que las formas antiguas de obtener un organismo genéticamente modificado para ciertos rasgos. En algunos casos, las estrategias de transgénesis tradicionales podrían estar basadas en elementos genéticos que no están patentados, mientras que la mayoría de las nuevas técnicas de mejoramiento seguirán siendo tecnologías patentadas durante varios años. No obstante, en algunos casos, el promotor puede favorecer el uso de algunas nuevas técnicas de mejoramiento porque espera que el producto no tenga una carga más pesada que la de la regulación de un organismo genéticamente modificado. Esto ocurre tanto en las principales empresas de biotecnología agrícola como también en los institutos de investigación nacionales con recursos limitados. Un mecanismo para determinar la situación reglamentaria de los productos derivados de las nuevas técnicas de mejoramiento debe ser capaz de proporcionar previsibilidad en cuanto a la situación regulada o no regulada de un producto al principio del proyecto. ¿Cómo solucionar el problema de la reglamentación? La modificación genética mediante transgénesis puede introducir ciertos riesgos. Sin embargo, las técnicas tradicionales introducen el mismo tipo de riesgos. Cualquiera sea el riesgo no deseado genera un impacto en los organismos que pueden ser introducidos tanto por los organismos genéticamente modificados como por las variedades criadas tradicionalmente. Por lo tanto, desde una perspectiva puramente científica, si los riesgos son los mismos, los controles y las regulaciones deberían ser las mismas. Sin embargo, no es el caso prácticamente en todo el mundo. Social y políticamente hablando, una población puede elegir libremente su nivel adecuado de protección para una determinada clase de productos, pero el nivel debería ser el mismo para todos los productos. Ni en Argentina ni en el resto del mundo parece que la regulación sea igualada como debería serlo en el corto plazo. Por lo tanto, cuando un producto derivado de nuevas técnicas de mejoramiento se considera en la casilla de organismos genéticamente modificados o no, en base a la definición reglamentaria, la tecnología también está entre diferentes niveles de evaluación de la seguridad. Como compromiso práctico y por responsabilidad como servidor público, la hipótesis de riesgo debe ser comunicada a las autoridades reguladas de la obtención de vegetales no modificados genéticamente para que la estudien. Respecto al análisis general de ejemplos de estas NBT,
Durante el proceso que condujo a la nueva regulación, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agrícola, CONABIA, revisó varios de los ejemplos vistos anteriormente y no concluyó algo definitivo, sino más bien la probabilidad de que los productos de los ejemplos citados que han derivado de los NBT se consideren OGM, organismos genéticamente modificados. Ejemplos como cisgénesis, intragénesis, inmersión floral, SDN3 y biología sintética, sus productos son considerados OGM. ¿Por qué? Esto se debe a que estas tecnologías se basan en la generación de una construcción genética artificial que es introducida en el genoma de la planta, además que en algunos casos esta construcción puede codificar una nueva proteína o elemento funcional. Para los casos de SDN1 y SDN2, la modificación en el genoma de la planta suele ser una pequeña eliminación de la secuencia genómica preexistente. Como resultado, no se espera encontrar una nueva combinación de material genético en la planta. Sin embargo, también implica la transgénesis con el gen SDN en alguna generación intermedia en las plantas. Por lo tanto, se debe mostrar pruebas de la eliminación del transgen SDN del producto final mediante cruzamiento externo o de lo contrario, seguiría siendo un OGM. Para el mejoramiento inverso, el caso es similar al anterior, ya que también implican el uso de un transgen. Metilación de ADN dependiente de ARN y otros tipos de modificaciones epigenéticas no se consideran una nueva combinación de material genético, pero en algunos casos podría ser necesario eliminar las inserciones de ADN y también se reconoció que estas modificaciones pueden ser inestables y revertir en algunas generaciones. ¿Cómo funciona la regulación en Argentina? Material complementario del presente artículo que le estamos exponiendo es la resolución número 137/15 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el cual establece el marco para las actividades que involucren OGM pertenecientes a especies de uso agropecuario y cuyo objetivo es garantizar que los OGM con los que se realizan ensayos experimentales en una primera instancia y los que eventualmente obtengan un permiso de comercialización sean seguros para el agroecosistema e inocuos para el consumo humano y animal. En Argentina, los OGM de uso agropecuario se regulan de acuerdo a los siguientes criterios: caso por caso, en donde la evaluación es exhaustiva y de forma individual; ciencia, donde se aplican los criterios científico-técnico; calidad, los documentos de apoyo de las solicitudes deben tener la calidad de documentos publicados en revistas científicas de prestigio internacional; familiaridad, comparación con casos parecidos o que se comporten de modo similar; historia de uso seguro, relacionado con hábitos de consumo y con el consumo masivo de OGM en cuestión en otros países durante años. Esta norma establece la obligatoriedad de contar con la autorización previa del Ministerio de Agricultura y Pesca para la liberación en el agroecosistema. Además que las normas son aplicadas por la Dirección de Biotecnología y Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agropecuaria, CONABIA. Las normas que definen las condiciones que deben reunirse para realizar la evaluación de inocuidad alimentaria son aplicadas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, y el Comité Asesor en el uso de OGM. Básicamente, este reglamento argentino incorpora los criterios anteriores y establece procedimientos para determinar en qué casos un cultivo obtenido por técnica de mejoramiento que involucran biotecnología moderna no se encuadra en el reglamento de OGM. Los solicitantes deberán presentar cada producto para establecer si el resultado del proceso es una nueva combinación de material genético o no. Además, si corresponde, se debe establecer si existe suficiente evidencia científica que respalde la ausencia de los transgenes que pudieron ser utilizados transitoriamente. El procedimiento incluye un límite de unos 60 días y el solicitante recibe una respuesta de la autoridad indicando si el producto descrito está o no bajo la regulación de OGM. En los casos de proyectos, los solicitantes pueden presentar consultas preliminares con el objetivo de anticipar si un producto esperado estaría o no en la regulación de OGM. En estos casos, la evaluación gubernamental es parcial sobre la base de las expectativas del desarrollador. Recién cuando se obtienen los nuevos cultivos, el solicitante debe regresar al regulador, presentar determinaciones fácticas concretas sobre la modificación genética realmente generada. Y si este nuevo cultivo presenta las características anticipadas, se mantendrá la evaluación anterior.
Con respecto a los animales y microorganismos, el término NBT no se utiliza todavía más allá de los productos vegetales, más que nada debido a que el debate regulatorio surgió en relación a los productos vegetales, además de que los sistemas regulatorios para plantas son más desarrollados y sofisticados porque continuamente se están presentando más cantidad y variedad de estos productos en todo el mundo. Es importante reconocer que los marcos regulatorios en la mayoría de los casos comienzan con la misma definición de organismos genéticamente modificados independientemente del reino biológico. Conclusión. Argentina es el único país con un marco regulatorio donde se ha emitido un reglamento de trabajo específico para tratar los productos de NBT. Es una consideración producto por producto o caso por caso de las modificaciones genéticas a la luz del concepto combinación novedosa de material genético. Este procedimiento se realizó para establecer si un producto derivado de NBT es o no un organismo genéticamente modificado y si cumple con el protocolo de Cartagena que, recordemos, Argentina utiliza los conceptos de este protocolo sobre su sistema de regulación, por lo que también podría ser aplicado de la misma manera por la mayoría de los otros países que comparten el lenguaje propuesto por el protocolo de Cartagena como base para su regulación. Por lo tanto, es importante que los países de todo el mundo trabajen ahora en la armonización de la regulación de los NBT. Esto sería necesario, obviamente, para evitar arbitrariedades que podrían conducir a asimetrías regionales en los desarrollos científicos y técnicos, en el acceso de agricultores y consumidores a nuevos productos como la prevención de conflictos en el comercio internacional. Muchas gracias.